Obras complementarias para aguas residuales. Las plantas de tratamiento de aguas residuales permiten contener el agua contaminada para que pase por un proceso que haga posible su reutilización. A continuación voy a explicar un poco acerca de las partes fundamentales que contiene una planta de tratamiento. El sistema de rejas. Cuando el agua está por ingresar a la planta de agua residual, es común que traiga con ella una serie de elementos pesados, como lo pueden ser arena, piedras, grava, entre otros componentes. Para que esas no pasen al desarenador, se fija una serie de rejillas en el canal, de tal forma de que los sólidos vayan quedando atrapados en el camino. A esa parte del tratamiento se le conoce como desbaste. También tenemos el desarenados y desengrasador. En este proceso, luego de pasar por las diferentes rejillas, el agua a tratar pasa por el desarenador. Se trata de un tanque de flujo continuo que, como su nombre lo indica, separa la arena del líquido. Esa parte del proceso, si bien separa los sólidos, no separa sólidos orgánicos. En ocasiones, el desarenador también puede ser usado como desengrasador, siempre y cuando el contenido de grasas del agua no sea tan alto. Los desengrasadores se requieren cuando se necesite un mayor grado de pureza del agua. También tenemos lo que es el decantador. En esa parte de la planta de aguas residuales se encarga de separar lo que son los diferentes componentes de líquidos por densidad, y esa funciona por la fuerza de gravedad, haciendo de que los componentes más densos vayan al fondo del decantador. También tenemos lo que es el reactor biológico. Existen diferentes sistemas. Uno de los más usados es el aeróbico, que emplea microorganismos para la asimilación de la materia orgánica y también para los nutrientes disueltos en el agua residual. Los reactores forman parte de lo que se conoce como el tratamiento secundario para las aguas residuales. Tanque para el tratamiento físico-químico. En este tanque se hace uso de productos físicos o químicos que permitan alterar el estado físico de sustancias presentes en el agua, como pueden ser aluminio, hidróxido de hierro, entre otras de carga negativa. Mediante el proceso que se lleva a cabo en ese tanque, pueden eliminarse entre el 80 y 90% de materia suspendida. Las etapas del tratamiento físico-químico son 3, entre las cuales están coagulación, floculación y decantación. Tenemos lo que es el sistema de deshidratación de lodos. Ese equipo permite eliminar el agua de sólidos, logrando que estos últimos se sequen aún más. Los procesos de deshidratación de lodos se pueden clasificar en espesamiento, compresión, calentamiento y filtración. Y por último tenemos lo que es el secado de lodos. Permite reducir el peso de los lodos y se puede realizar por contacto, convección o radiación. En este último caso puede darse por radiación solar o por calentamiento mediante los elementos infrarrojos. Buen día, compañeros. Este día como grupo vamos a hablar acerca de los tratamientos complementarios de las aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales, tanto municipales como industriales, tienen como objetivo de remover los contaminantes presentes en ellos, ya sea para evitar daños al ambiente o para hacer uso de ellas. Pero sin embargo, el tratamiento de las aguas trae siempre como consecuencia la formación de lodos residuales, que este tratamiento es complementario al tratamiento de las aguas residuales. Como podemos ver en la siguiente imagen, se muestra una planta de tratamiento de aguas residuales, donde al final siempre se genera lo que es ese lodo residual que nosotros debemos de tratar para evitar daños al ambiente. Aquí hay un esquema donde se muestra el proceso que se lleva para tratar estos lodos residuales, comenzando por la estabilización. Ahí lleva un proceso químico, anaeróbico y aeróbico, donde pasa a una deshidratación. Puede ser de manera natural o de manera mecánica. Hay unos parámetros del estado seco de estos sólidos, donde si es de forma mecánica debe de rondar entre los 10 al 60%
de seco y si es natural del 15 al 80%. Todo este proceso de secado, de desinfección para evitar parásitos o cualquier otra enfermedad, es llevado con altos estándares de seguridad, porque estos van a dar el 60 al 80% de estos lodos dan al sector agrícola, donde los límites máximos permisibles para patógenos y parásitos en lodos biosólidos se clasifican en 3, A, B y C, donde nos muestran los parámetros que deben de contener de bacteriológico, patógenos y parásitos. El aprovechamiento de los biosólidos están divididos en las 3 clases que les mencioné, A, B y C. En clase A, excelente. Clase B, excelente o bueno, al igual que la C, excelente o bueno. Y los aprovechamientos son, en la clase A, son de usos urbanos con contacto público directo durante su aplicación. En la clase B, usos urbanos sin contacto público directo durante su aplicación. Y uso C, que son usos forestales, mejoramiento de suelo y usos agrícolas. Yo les hablaré sobre la planta de tratamiento en Metapán y específicamente el río San José. Este río es la principal fuente de agua de toda la ciudad. Luego de atravesar la ciudad recibe las aguas negras o residuales provenientes del alcantarillado municipal. Antes de desembocar en la laguna de Metapán, estas aguas, si no son tratadas, sabemos que impactan de una manera negativa en la salud, causando distintas enfermedades como por ejemplo enfermedades gastrointestinales. Antes de devolver el agua al río San José, las aguas residuales son tratadas para que no contaminen el medio ambiente. La planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Metapán reduce muchísimo la cantidad de materia orgánica y contaminantes en el agua residual, principalmente gracias a la ayuda de los reactores anaeróbicos y los filtros de coladores, contando de esta manera con un doble sistema de depuración, uno anaeróbico y el otro aeróbico. El sistema de tratamiento completo comprende de una etapa mecánica, una etapa biológica y una etapa de desinfección química, más una etapa final de secado y aprovechamiento de lodos. Las aguas residuales provenientes de la ciudad antes de entrar a la planta tienen que ser bombeadas hasta la misma, siendo necesaria la utilización de un equipo de bombeo. Aquí es donde comienza el proceso de tratamiento, que se realiza en 3 terrazas, construidas a diferentes alturas para que el proceso ocurra por gravedad y no consuma energía eléctrica. Cada terraza contiene un módulo diferente con 3 elementos. El proceso de depuración de las aguas se inicia en el primer módulo, con un tratamiento mecánico. En esta fosa, las aguas pasan primero por el desarenador, donde gracias a una corriente continua de aire a presión, los componentes sólidos, como la tierra y la arena, caen al fondo, y ahí las aguas pasan al desengrasador, donde las grasas y aceites quedan retenidas en la superficie. Finalmente, la caja de distribución reparte el caudal de manera equitativa a la siguiente etapa de tratamiento. El tratamiento secundario es un proceso biológico donde trabajan muchos microorganismos y es la matriz del proyecto. En esta etapa, las aguas comienzan su recorrido por los tanques RAFA o digestores anaeróbicos. En estos tanques, el afluente entra continuamente por la parte inferior de los reactores y sale por la parte superior. Durante este proceso, los microorganismos trabajan y crecen sin la presencia de oxígeno, decantando y depurando los primeros lodos que serán llevados al lecho de secado. Además, en la parte superior de esto se separa el gas metano, un gas de efecto invernadero muy dañino. Desde los tanques reactores se conducen las aguas por gravedad
a los filtros percoladores. En este ciclo los microorganismos trabajan en fase aeróbica, es decir, la presencia de oxígeno. El fluido pasa por los filtros percoladores del sistema de goteo que funcionan por gravedad para que el fluido entre en contacto con abundante oxígeno, ayudando a los microorganismos a continuar con el proceso de depuración. En esta etapa, los microorganismos convierten sustancias complejas en material más simple. Luego pasa el fluido a los clarificantes, donde los lodos por su peso decantan y pasan al patio de secado. El tratamiento terciario es un proceso químico que ocurre en los tanques serpentinos de cloración y es la última etapa donde pasa el afluente. Aquí las aguas son tratadas con cloro para eliminar los agentes patógenos y bacterias. Después del tratamiento terciario, estas aguas transparentes ya salen descontaminadas y se devuelven al río San José o se aprovechan como agua para riego o para uso industrial. Primarios y secundarios, que son tanques sépticos o fosas sépticas, tienen como función la clarificación de las aguas residuales mediante la retención de los flotantes, natas compuestas de aceite y grasas, así como retener los sólidos sedimentables para su estabilización o digestión anaeróbica. De aquí su doble función de ofrecer tratamientos primarios y secundarios, protegiendo así los sistemas de absorción por agua no clarificada. ¿Cuáles son los fundamentos de las fosas sépticas? Es tratar pequeños caudales de aguas residuales de tipo ordinario. Dichas fosas permiten el tratamiento preliminar, primario y secundario de las aguas residuales de tipo ordinario. Son el prototipo de las plantas de tratamiento que tienen separados sus tratamientos unitarios, por los que se llaman muchas veces sistema de tratamiento compacto 3 en 1, que se basa en ir reduciendo su contenido en sólidos, en suspensión, tanto sedimentables como flotantes. Su uso es exclusivo para integrarse a un sistema de absorción. En el funcionamiento de las fosas sépticas se desarrollan principalmente dos tipos de procesos, que son físicos y biológicos. Los físicos se basa en la baja acción de la gravedad que separan los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales, los cuales se van acumulando en el fondo de los tanques y constituyen lodos. Los flotantes, incluyendo aceites, grasas, van formando una capa sobre la superficie líquida conocida como natas. La capa intermedia entre sedimentos y flotantes constituye el agua clarificada, que es precisamente el trabajo fundamental de la fosa séptica. Y están las biológicas, que es la fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de los tanques. Experimenta una biogestión o proceso de estabilización anaeróbica, reduciendo su volumen de masa orgánica y transformando los elementos orgánicos complejos en elementos más simples y estables, y otros principales responsables de los olores desagradables que se desprenden. Para mejorar el proceso de clarificación del agua y proteger los sistemas de absorción,